A veces nos pasan cosas que nos hacen sentir ansiosos, preocupados, tristes o enojados, como estar lejos de nuestra tierra y nuestra familia, o tener problemas o presiones de trabajo, o tener muchos cambios en nuestro estilo de vida. Por eso, hay que cuidar nuestra salud emocional. Si te sientes muy cansado, o no puedes dormir, o te sientes muy triste, y cambia mucho tu estado de ánimo, platícalo con un amigo, un familiar o busca ayuda profesional. Es bueno estar acompañado y tener con quien platicar. Compartir tus preocupaciones y sentimientos con amigos o seres queridos. Te hace bien descansar y dormir 6 a 8 horas. Y visitar al médico al menos una vez al año, para prevenir y detectar a tiempo enfermedades. Y si llevas un tratamiento, llevar tus medicinas contigo todo el tiempo, con su receta y las indicaciones de cómo tomarla. Recuerda que tener apoyo profesional ayudará a prevenir que tu salud mental y emocional se afecte y puedas tener problemas con el alcohol u otras drogas o meterte en peleas o actos de violencia. Cuida tu salud mental y emocional. Visita e infórmate en la ventanilla de salud localizada en el Consulado Mexicano. I've been truly inspired, and I know others will be too. It is time for us to rise as women leaders, taking action to conquer the pandemic and come out stronger. We are in the middle of a major global crisis. The coronavirus knows no borders. The world is collectively experiencing human distress unlike ever before. A virus anywhere is a virus everywhere. You cannot turn a blind eye from the long-term consequences that will likely imprint our children and youth. The only solution that comes to my mind is the inclusive recovery of the whole world. We all face the same enemy, and we stand to gain by bringing the full force of humanity together. Each country can start to prioritize during this moment when the world is being asked to pause, that we can come back fitter and better. The UN's COVID-19 Response and Recovery Fund is a chance to unite the world around our common goal, to support the world's most vulnerable people. For the victims, who are seen and unseen, who are known and unknown, for the heroes who we applaud and who we sing, and the unsung heroes. That's why we rise. We can do it working together, but we need to respect each other, to see each other, to hear each other. And becoming more empathetic and more kind towards one another is the only way we can fight this pandemic. In our global village, solidarity is the only option. I am therefore calling on governments in every country in the world to stand up and to let the world's most vulnerable people know they are not alone. United, in partnership with each other, with collaborations with one another, acting out of empathy, compassion, and unity. These solutions can be found right here within our communities. They know better how badly their life has been impacted. Let's not waste this moment in time to merely react to combat COVID-19. The United Nations has made a call for all countries to work together. Join us. Let's turn this global challenge into new opportunities. Robust international cooperation, not international competition. Global institutions and governments must work together. Who else can win this battle without solidarity? This is a moment that unites us. Stay strong. Learn from this human crisis to recover better by building back better together. My call is simple. It's our turn. Instituto Mexicano del Seguro Social.
Una de cada 3 mujeres sufre de violencia de pareja. Esto representa más de 800 millones de mujeres en el mundo. Estas mujeres pueden sentirse atrapadas, tener miedo. Muchas veces, estas mujeres tienen una vida restringida. Las que piensan en irse del hogar temen acabar sin dinero o perder a sus hijos. Con el tiempo, su autoconfianza disminuye tanto que una vida sin violencia pasa a ser un recuerdo distante. El maltrato puede causar lesiones y también problemas graves en su salud física y mental. En algunos casos, incluso la muerte. Muchas mujeres contraen infecciones de transmisión sexual o tienen embarazos no deseados. Cuando están embarazadas, tienen mayor riesgo de sufrir un aborto espontáneo o de tener un bebé prematuro o con bajo peso al nacer. Pueden sufrir depresión, ansiedad, desarrollar otros problemas de salud mental o caer en adicción a drogas y alcohol. Puede ser difícil para ellas saber en quién confiar o a dónde acudir. Pero hay un lugar al que ellas pueden acudir. Una consulta médica es una de las pocas oportunidades que estas mujeres tienen de salir solas. Es importante que los profesionales de la salud aprovechen esta valiosa oportunidad. Cuando profesionales de salud escuchan con compasión, es más probable que las mujeres compartan su historia. Cuando hacen las preguntas adecuadas, pueden descubrir lo que realmente les sucede y oponerse a las creencias culturales que dicen que está bien que el hombre golpee a su mujer. Pueden asegurar a las mujeres que no es su culpa y buscar con ellas formas para que corran menos peligro. Y, cuando sea necesario, conectarlas con otros servicios, como albergue, apoyo psicológico, servicios legales y oportunidades financieras. Más mujeres pueden encontrar el camino hacia una vida sin violencia cuando se hacen cambios en el sistema de salud y en otros sistemas. Cambios como consultorios que aseguren la privacidad, capacitación para que los profesionales de la salud respondan mejor a las necesidades de las mujeres y llamen la atención sobre las consecuencias nocivas de la violencia para mujeres y niños y sobre cómo prevenirlas. Estos cambios ayudan a promover una cultura donde la violencia es inadmisible y donde las mujeres no tienen que quedarse calladas. Imagínense si hacemos posible esto para todas y cada una de estas 800 millones de mujeres.
tiene el honor de llevar a cabo el panel Condiciones vulnerables de las mujeres en pandemia, emociones y salud mental, una mirada a través del alma, a cargo de la maestra Belén Blanco González, la doctora Elsa García Domínguez y la doctora Emily Espada Sosa. Sean bienvenidos a este maravilloso panel virtual, agradeciendo principalmente la presencia de nuestros estudiantes, profesores, administrativos y al público en general que hoy nos acompaña. El estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente. Wayne Dyer. Para vivir una vida plena, necesitamos estar bien y en armonía con nuestra mente y cuerpo. Actualmente llevamos una vida acelerada, sin darnos el espacio o el tiempo de reflexionar, de cómo nos sentimos, nos desconectamos del cuerpo y de la mente, y para fluir o vivir de manera saludable, tenemos que estar en sintonía, en equilibrio. Es por ello que este panel tiene como objetivo dar a conocer el impacto que causan estos temas hoy en día, el tomar conciencia, el saber hacer y compartir experiencias del ámbito familiar a lo profesional. Ahora pasaremos a dar lectura de la reseña profesional de nuestras invitadas. La maestra Belén Blanco González, ella es licenciada en Psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es egresada de la maestría en Psicología Clínica para Adultos por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene experiencia en atención a pacientes oncológicos y en problemas de estrés, duelo, ansiedad y depresión. Actualmente labora en el área clínica como psicóloga de terapia individual, de pareja y familiar. Trabaja en el Centro de Bienestar Quimac. La doctora Elsa García Domínguez, ella es licenciada en Educación Especial, licenciada en Sociología, tiene una maestría en Psicoterapia Gestal Infantil, tiene un doctorado en Psicología, tiene un diplomado en Inteligencias Óptimas, en Inteligencia Emocional y en Teorías Psicoanalíticas. Es docente de la maestría en Psicoterapia Infantil y en Psicoterapia Humanista en el Instituto Universitario Carl Rogers. Es docente también del doctorado en Psicología en el Instituto Universitario Carl Rogers, es directora del USAERS en Educación Especial y practica clínica privada. La doctora Emily Espada Sosa, ella es licenciada en Psicología por la Universidad Marista de Mérida, tiene maestría en Psicología Clínica Infantil por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene un doctorado en Educación por la Universidad Marista de Mérida, está certificada en Psicología Positiva por la Universidad Tec Milenio. Tiene una psicoterapia, tiene psicoterapia en niños, niñas, adolescentes y personas adultas. Es psicóloga educativa en educación primaria en escuelas públicas y privadas. Es orientadora psicoeducativa en educación secundaria. Es docente a nivel medio superior y superior en universidades privadas y públicas del estado de Yucatán y es capacitadora en temas de psicología positiva en instituciones de educación y en organizaciones. ¿Qué les parece si damos inicio a este maravilloso panel? Y quiero empezar con la maestra Belén Blanco. Ella nos va a dar su experiencia y conocimiento sobre salud mental en las mujeres ante la contingencia. Buenos días, maestra Belén. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Antes de empezar quisiera saber si me pueden ver bien y me están escuchando bien, si me pueden confirmar para que no haya ningún inconveniente. ¿Se escucha bien? Claro que sí, todo muy bien, maestra. Muy bien. Primero que nada les agradezco la invitación y estoy muy motivada de poder compartir un poquito acerca de mi experiencia y sobre todo desde el área clínica, ¿no? Que realmente su gran mayoría de las pacientes en mi experiencia han sido mujeres, desde los 12 años hasta pacientes de 86, 89 años de edad. Entonces estoy muy motivada para poder compartirles un poquito sobre mi experiencia y lo que está sucediendo en estas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Principalmente lo que es la salud mental y emocional para poder favorecer a todas las personas, sobre todo a las mujeres que requieren de esta información. Muchas gracias, maestra Belén. Pues bueno, vamos a saludar a las otras dos doctoras. Doctora Elsa, ¿cómo está el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Me da muchísimo gusto, gracias por la invitación, saludos a todos. Pues aquí también muy contento de poder estar pues comentando y platicando con respecto a este tema tan interesante, ¿no? Con respecto a la vulnerabilidad y sobre todo en esta época que nos ha afectado y que ha resultado altamente significativa para ciertos grupos, ¿no? En general ha sido una situación bastante conmovedora, pero finalmente, bueno, aquí seguimos, ¿no? Muchas gracias, doctora Elsie. Doctora Emily Espadas, ¿cómo está? Saludos también a usted. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, por supuesto. ¿Me escuchan bien? Sí, todo muy bien. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación y también el agradecimiento de estar con mis compañeras y a todos y todas que nos pueden escuchar y lo que nos puedan aportar también nos va a enriquecer, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, gracias a todas por estar compartiendo con nosotros. Y empezamos con el panel. Bueno, para la maestra Belén, ¿cuáles son algunas de las principales afectaciones en el área de la salud mental en las mujeres durante la pandemia? ¿Qué nos puede aportar sobre esta pregunta? Ok, quisiera poner como un poquito en contexto particularmente lo que está ocurriendo en este momento, porque ya llevamos más de un año viviendo esta situación y también hay que actualizar un poquito el contexto de lo que se está presentando en este tiempo, ¿no? Porque tal vez al principio como que lo que más era relevante era la incertidumbre y el temor. Ahorita ya estamos en otra etapa donde particularmente estamos, a pesar de que ya estamos en un proceso de vacunación y que la gran mayoría de las personas no ha accedido como a esta atención, eso no quiere decir que se ha reducido, ¿no? Como las afectaciones psicológicas, sino por el contrario, ¿no? Ya las secuelas han sido como un periodo más prolongado y eso también conlleva otras situaciones que pueden volverse un poco más complejas. Entonces, desde mi experiencia quisiera como ser también como muy transparente, quisiera ser como muy transparente en esta plática y lo quiero hablar tanto de una forma directa en la que yo atiendo a mujeres y también desde una perspectiva personal, porque la idea es de que esta plática las personas y las mujeres sobre todo puedan sentir que estamos también nosotros padeciendo lo mismo, ¿no? O sea, no desde esta postura de que nosotros como terapeutas o como psicólogas estamos exentas de pasar por una situación así. Todo lo contrario, ¿no? Es algo que yo también he vivido y que claramente no puedo percibir también desde mi parte humana, ¿no? La misma situación. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos contar con estas herramientas, que la idea es que las mujeres puedan contar y sobre todo que podamos concientizar, porque muchas veces precisamente no estamos conscientes si realmente estamos padeciendo alguna situación derivado de la pandemia. Sin embargo, tal vez los hemos estado viviendo sin saber qué realmente está pasando con nosotros, ¿no? Entonces, desde las principales afectaciones que hoy por hoy y recientemente he visto más, por ejemplo, en el consultorio, es el hecho de que veo que se han potencializado principalmente las afectaciones psicológicas de tipo de ansiedad. Estos pueden ser como ciertas afectaciones sintomatológicas, por ejemplo, ¿no? Como esto que hemos mencionado desde el inicio, síntomas tan básicos como el miedo, o sea, la base de toda esta situación viene siendo como el temor al contagio, el temor a la muerte, el temor de la pérdida hacia un familiar, inclusive también como este temor de si estaré lo suficientemente protegido o cuidado, aún con la vacuna, por ejemplo, ¿no? Porque no estamos exentos de sentir o de percibir ese miedo. Pueden ser como síntomas muy ligeros en ese sentido de percibir la ansiedad hasta volverlo como un trastorno. Y cuando hablo de trastorno, no quiero como verlo de una forma estigmatizada en cuanto a la salud mental. O sea, cuando hablo de trastorno, implica una serie de afectaciones que a la persona ya le está impidiendo realizar sus actividades o llevar una vida de bienestar o al menos en una vida en equilibrio, en estabilidad. Entonces, cuando hablo de estas afectaciones que he visto comúnmente y recientemente, pueden ser derivados como trastornos obsesivos, en este sentido de que hay un exceso cuidado
o un exceso temor hacia la salud o a la afectación de la salud. Y implica, por ejemplo, trastornos obsesivos compulsivos, que es como el ya no poder hacer ciertas actividades porque ya uno ya no quiere salir, inclusive porque uno está tan excesivamente cuidadoso en cuanto a la limpieza. Puede haber trastornos obsesivos en cuanto a, inclusive, ¿no?, estar pensando y suponiendo de que uno está enfermo, y que constantemente me ha tocado, ¿no?, en el consultorio, que constantemente está como que pasa algo de que te estornudas o te da gripa y ya uno rápidamente lo asocia con esta situación e inmediatamente uno va y se hace la prueba, ¿no? Y ha pasado, ¿no?, de que me ha tocado ver de que constantemente uno va y se hace la prueba una y otra vez y el doctor dice no es nada, ¿no? Y uno dice, ¿pero qué es? ¿Por qué me siento mal? Y realmente lo que pasa es de que las personas a veces no son conscientes que la afectación es psicológica, no es física. Y el mismo temor hace que se perpetúe este pensamiento y eso hace que también el cuerpo empiece a somatizar. Y por lo tanto empieza a sentirse también el cuerpo, inclusive el sistema nervioso también se empieza a vulnerabilizar. Y eso hace que la persona empiece también como a cualquier cosa que puede empezar a afectar físicamente, aunque realmente no tenga el virus y no tenga ningún tipo de afectación. Pero aquí lo que está pasando es a nivel psicológico. Y realmente me ha pasado que la gran mayoría de los pacientes que llegan, por ejemplo, con estos pensamientos obsesivos, por ejemplo, el doctor le dice, ¿no? O sea, es que tú no tienes nada, ¿no? Esto ya es a nivel emocional. Y al final recurren ya a la atención psicológica. O sea, ya es hasta lo último que se habían percatado de que necesitaban este tipo de atención y que era más como de tipo ansioso y no tanto como físico, ¿no? Entonces, desde el primer plano estoy hablando como a nivel ansioso, de tipo ansioso. Para otras personas puede estar padeciendo de tipo depresivo, que es básicamente las personas que tienden a, en esta situación de aislamiento, en esta situación donde ya previamente también tenían como ciertos cuadros depresivos, se puede intensificar por el hecho del mismo encierro. Y esto también, en mi caso, no ha sido como tan intenso o frecuente más bien dentro de la consulta, pero sí es algo que he notado mucho. Y en este caso quiero como recalcar, me ha tocado más situaciones en mujeres de afectación en cuanto a la depresión en adolescentes. Esto sí a mí me llama la atención. O sea, es más común ver las situaciones de depresión en adolescentes y de tipo ansioso en mujeres de edad adulta o avanzada. Y hay una tercera que en su momento no ocurría porque todavía no había como afectaciones más a largo plazo como ahora, que es el estrés postraumático. Y ese creo que es ahorita en contexto uno de los más recientes que yo noto en la consulta. En este caso puede ser personas que sí tuvieron ya el virus o presentaron cuadros sintomatológicos muy elevados y ya después de haber pasado como un periodo de, por ejemplo, que estuvieron hospitalizadas, en este caso, o personas que, por ejemplo, su esposo o un hijo estuvo internado o una pérdida, en este caso, a veces las personas no son conscientes que hay un temor profundo, ya sea porque hubo una pérdida, ya sea porque la persona estuvo en un estado muy vulnerable o porque aún no logra recuperarse de este estado, ¿no? de estrés que estuvo y de temor. Y algo que he notado es que muchas personas cuando están en el hospital, el nivel de ansiedad no se logra estabilizar. Entonces salen después de estar hospitalizados o después de que la persona o familiar estuvo en amenaza y las personas siguen arrastrando esta contención emocional que todavía no se liberó, que tal vez no lo lloraron o que tal vez no hubo ese apoyo psicológico y la persona va padeciendo este estrés. ¿Y qué pasa, no? Como que se vuelve un círculo vicioso en el sentido de que la persona se siente mal, no sabe que necesita esta atención, porque aquí ya sí requiere la intervención psicológica. O en este caso que la persona con sus propios recursos, si cuenta con este apoyo, pueda recuperarse de esa situación. Pero regularmente esto se deja a largo plazo y muchas veces la persona, por ejemplo, recurre a ciertas alternativas como automedicarse o como ir directamente con el médico
pero no recibe esta atención psicológica. Entonces, es algo que he visto que muchas veces las personas no identifican que están padeciendo un estrés y sobre todo, ¿no?, que las personas puedan darse cuenta que cuando el sistema nervioso está alterado y la persona ya no está como en esta calma o en esta estabilidad, posiblemente requiere, ¿no?, como de la intervención. Esas serían como las tres principales. Sí, así es. Algo muy importante que está pasando y no solamente ustedes como profesionales, sino yo creo que todas las personas, todos los seres humanos estamos padeciendo una que otra condición. Y bueno, ¿nos podría mencionar algunas condiciones sociales que afecta la salud mental en las mujeres durante la pandemia? Claro que sí, claro que sí. Fíjense que, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo soy una persona muy extrovertida y muy social. Entonces, para mí es como muy importante la convivencia, ¿no? Y yo creo que un punto muy relevante, creo que en muchas mujeres ha sido precisamente como el estar en aislamiento, ¿no? Y particularmente lo noto más con las mujeres pues ya adultas mayores, ¿no? En este caso que son las personas, me ha tocado ver muchos pacientes y me han comentado que sus mamás o que sus tías o sus abuelitas han estado más de un año encerradas. Yo no me imagino, pues yo voy, aunque sea a pasear al consultorio, ¿no? Pero imagínense las mujeres que ni siquiera pueden ir al súper, ¿no? Pero imagínense las señoras más grandes y siento empatía con ellas desde el punto de que pues las escucho, ¿no? Las escucho y es como, no, pues antes aunque sea me iba al café con las amigas o antes pues aunque sea iba que a sus reuniones, este tipo de cosas que ya en absoluto no lo pueden hacer y me impacta, ¿no? Porque hay un fuerte miedo también por los hijos o por los familiares que hacen también que se intensifique este pensamiento negativo de que, y entiendo, ¿no? Es un sentido de protección, es un sentido de cuidado y de responsabilidad, pero al mismo tiempo a nivel psicológico, para la persona también es abrumante y para la persona también es muy restrictivo, ¿no? Y sobre todo, si eres una persona que estaba muy activa, y que obviamente tu mundo giraba en torno a estas interacciones sociales, difícilmente no puede restabilizar esa conducta pues desde un punto de aislamiento. Creo que a nivel social, esa sería una de las principales afectaciones, precisamente el aislamiento. Y el otro punto puede ser también a nivel social, por ejemplo, lo que ahora se representa dentro de casa, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de estar ahora conviviendo, algo que se supo desde un principio que iba posiblemente a detonarse también cuando hay conductas de abuso, cuando hay conductas adictivas dentro del sistema familiar. Esto también implica un problema social, ¿no? Porque también implica el desarrollarnos como familia dentro de casa y adaptarnos. Pero cuando ya ha habido otras afectaciones de por medio, como esta situación del alcoholismo, cuando ya ha habido violencia, eso también viene repercutiendo mucho a nivel psicológico de la paciente, porque en este caso no tiene los recursos para poder sobrellevar, no tiene las herramientas y sobre todo no tiene el apoyo, ¿no? El hecho de que esté inmersa dentro de casa y no sepa también recurrir a este apoyo, pues eso implica mayor estrés a futuro, ¿no? Y sobre todo el hecho de que la mujer lamentablemente, ¿no? Socialmente conlleva mayor responsabilidad también en casa, trabajo. Y ahorita Emi, que está aquí y que la conozco, que es una grandiosa psicóloga, pero también es mamá. Y ahorita sí, ella también nos comparte, ¿no? Yo no estoy como en esa postura, pero digo, qué difícil ha de ser también a nivel social esta demanda y sobre todo porque estás dentro de casa y deberías de hacer todas esas actividades, ¿no? Entonces, sí implica un mayor estado de vulnerabilidad para las mujeres y sobre todo de adaptación al nivel familiar, porque creo que también esta situación de la afectación no solamente es darnos cuenta de qué tan vulnerables hemos estado, sino es decir, que yo necesito darme cuenta y empezar a trabajar para poder también poner en prioridad mi salud mental ante estas dificultades, que tal vez antes no me daba cuenta y que ahora requiero de poner límites, requiere de buscar apoyo.
que requiere otras implicaciones a nivel psicológico y mental, que creo que siente como falta, ¿no? Entonces, nada más comentar este punto importante, que muchas veces las mujeres creen que cuando uno recibe atención psicológica también, creen que es como algo que pocas personas tienen acceso, y no es así. Las personas, de hecho, ahorita se activaron en todas las universidades a nivel nacional un servicio gratuito que puede ser por llamadas, por videollamadas, que no tienes que salir, y sobre todo, ¿no?, cuando también hay violencia. Entonces, es muy importante saber que esta atención de la salud mental es algo que todos tenemos que tener acceso, porque es un derecho. La salud mental es un derecho, y es muy importante que las mujeres sepan que si están pasando por una situación de vulnerabilidad, no tienes por qué prolongar ese estado, que no tienes por qué prolongar tu estado de estrés, tu estado de ansiedad, inclusive, ¿no?, si requieres medicamento, ¿no? También es importante que recibas atención de ese tipo, porque el sistema también puede estar tan alterado o ha llevado tanto tiempo el estar así, que a veces requerimos de esa atención también para volver a estabilizar tanto el cuerpo a nivel físico, así como mental. Así es. Yo creo que hemos condicionado o no condicionado, tal vez hemos adaptado nuestra vida sí o sí. O sea, no se nos dio la oportunidad. A ver, piénsalo y te adaptas a esta nueva normalidad. No, estamos, como mencioné al principio, estamos viviendo toda esta pandemia, toda esta normalidad tan rápido, y creo que eso conlleva ciertas situaciones en la vida que tal vez no podamos seguir con una vida plena, ¿no? Y pues para eso me gustaría que nos diera qué estrategias o recomendaciones nos puede brindar para cuidar nuestra salud mental. Ok, claro que sí. Quisiera puntualizar desde la parte ya a nivel que se requiere de apoyo o de atención, que va más allá de que una mujer pueda reconocer, que pueda sostener o que pueda lograr estabilizarse por sí misma, ¿ok? Cuando nuestro organismo ya manda ciertas señales de alteración, muchas veces el cuerpo ha estado tan contenido a nivel emocional o estresado que muchas veces requerimos del apoyo. Y yo hace poco, de hecho hace como 2 días ponía un ejemplo, ¿no? De que como cuando te fracturas la pierna, entonces automáticamente uno tiene que ir con el médico y se tiene que enyesar y se tiene que tratar. Lo mismo pasa a nivel emocional o psicológico. Cuando, por ejemplo, estas señales de alteración, ¿no? Cuando ya hay una constante taquicardia, cuando ya hay una constante, por ejemplo, pérdida de memoria, cuando hay una alteración de sueño, por ejemplo, cuando ya no puedes dormir bien y estás hasta las 3 de la mañana, ¿no? Cuando ya hay ciertas afectaciones a nivel físico y psicológico, por ejemplo, este nerviosismo, inquietud, donde ya no puedes regularte, ya no puedes estar tranquila, esto ya implica el atenderte a nivel psicológico y posiblemente a nivel psiquiátrico, en el sentido de que puedas regular nuevamente tu organismo para poder ser funcional, y porque no es normal, no normalicemos que esos estados son las maneras en que deberíamos de vivir, ¿ok? Porque muchas veces se normaliza, ay, bueno, me hago esto y ya al ratito se me pasa, pero al ratito vuelve a pasar otra vez. Entonces, no hay que normalizar estas condiciones, porque sí requiere de una atención y de un apoyo. Y desde la otra parte, a nivel más estratégico, dentro de casa. Y yo siempre pongo este ejemplo, ¿ok? Yo creo que la pandemia nos vino a mostrar las cosas que no habíamos trabajado de manera interna y de manera emocional. Y yo creo que también es una invitación al cambio de nuestro estilo de vida, ¿ok? Y yo creo que para muchas personas, y también para mí, yo soy una persona que procuro, ¿no?, mantenerme como en este estado de equilibrio, pero también me doy cuenta que en otras cosas no tengo equilibrio. Y tengo que reconocer esa vulnerabilidad para precisamente crecer y estar en el desarrollo de ese bienestar. Tal vez en algunas cosas, por ejemplo, a mí nunca me pasó, honestamente a mí nunca me atemorizó a un grado así de que sintiera fobia por la pandemia o algo así. En ese caso a mí no me pasó. Pero
a nivel de quietud o de tranquilidad, siento que sí la perdí. O sea, sí perdí como que ese estado de calma o de disfrute. Entonces, yo creo que necesitaba a nivel personal llevar mi vida como a recuperar ese equilibrio de mantener como estados de calma para poder disfrutar las cosas que tenía presente. Entonces, el estilo de vida implica el estar cada vez más consciente del presente y de las cosas que sí tenemos para disfrutar. Entonces, a veces estamos tan inmersos en el futuro o en adelantarnos, en el cuidar, en la economía, en hacer las mil cosas que tenemos que hacer, menos en atender como el presente y el ser conscientes de que también hay cosas en nuestro presente que son disfrutables. Y una parte importante de recuperar ese equilibrio es que nuestra mente y que nuestro disfrute puede estar, por ejemplo, hablando físicamente, estar como en ese estado profundo de respirar, ¿no? Y de relajarnos. Si tú notas, mujer, que tu cuerpo todo el tiempo está tenso y que todo el tiempo está como alterado y que de repente ya le gritaste a tu hijo y que de repente ya te peleaste con la hermana o con la mamá, posiblemente como que estas conductas repetitivas están mostrando una alteración y una falta de equilibrio y ya no estás como en estado de calma, ¿no? Entonces, es como que ya noté mi cuerpo tenso, necesito relajarme otra vez, necesito autorregularme. Entonces, el estar como que con estas respiraciones más profundas al día, inclusive, y esto creo que es muy básico, pero a veces no lo hacemos, honestamente, hábitos tan pequeños que nos cambian la vida. Y es algo que a veces yo le digo a mis pacientes, ¿no? Desde la mañana, antes de hacer todas las diligencias que tengo que hacer mi trabajo, yo aprendí que mi primera actividad es algo que a mí me dé esa estabilidad. Por ejemplo, me hago mi té, hago mi lectura. Yo soy una persona que tiene una fe muy convincente, ¿no? Entonces, para mí es importante como mi oración. Yo sé que hay personas que meditan, hay personas que buscan relajarse, su ejercicio, pero algo que tú inicies parece algo tan pequeño, pero a mí personalmente me cambia mi día, así, a mí me mantiene en equilibrio eso, porque siento que estoy empezando con algo que yo me di primero a mí, para estar atenta conmigo, con mi espiritualidad, o con mi relación, o con mi conciencia de mí misma, y siento que eso me da mucho entusiasmo en el día, y me recarga. Entonces, son pequeñas cosas que creo que muchas veces no nos damos cuenta que puede ser un cambio profundo en nuestro día, y también al cerrar el día, ¿no? Entonces, estar como más presentes, darnos cuenta que tal vez no nos estamos regalando un tiempo, tal vez estamos inmersas en todo, menos en atendernos, y sobre todo, ¿no? Ser conscientes, si realmente algo está pasando conmigo, necesito la atención, necesito la ayuda, y también es un acto de responsabilidad y de amor. Muchas gracias, maestra Belén. Y pues la salud mental va de la mano de las emociones, como nos menciona la maestra Belén. Y para este tema me gustaría que nos diera su palabra la doctora Elsa García en sensibilización y concientización de las emociones. Doctora Elsie, ¿cómo nos afecta una pandemia en las emociones? Bueno, yo creo que ya hemos escuchado a la maestra Belén, ¿no? Nos ha como actualizado en todo este impacto a nivel emocional que hemos estado vivenciando, y que esto es parejo, ¿no? Va parejo, ¿no? Todos hemos estado experimentando. Fíjense, en la psicoterapia gestal se habla acerca de una relación que tenemos con el ambiente. El organismo entra en una relación con el ambiente. Es decir, o sea, si nos vamos a esta postura, ¿no?, de la teoría de campo, el ambiente nos está influyendo, ¿no? El ambiente nos está presentando un fenómeno, dice, y todo lo que connota este fenómeno, ¿no? Dice, viene el COVID, la incertidumbre, ¿no? Al inicio, ¿no? Fue un gran impacto, ¿no? A veces minimizado, ¿no? Porque decíamos, en 3 meses regresamos, ¿no? Y oh, sorpresa, ¿no? Ya sacamos el año, ¿no? Y seguimos, ¿no? Entonces, pero bueno, la cosa es
que se presenta esto, que el ambiente nos coloca algo, pero que va a resultar impactante dependiendo del organismo que lo reciba. ¿Cómo está ese organismo? ¿Qué recursos tiene de afrontamiento? Cuando hemos visto estas crisis, decimos, este organismo que entra en crisis, ¿cómo recibe esto que ya es inédito? ¿No? Y sobre todo, porque si recordamos este planteamiento de Kierkegaard con respecto a la angustia que moviliza al ser humano, pero también la angustia que nos coloca frente a la muerte. Como nunca hemos estado ante una experiencia tan cercana a la muerte. Y la muerte como esto que nos está susurrando al oído y nos está informando que somos acompañados por la muerte, porque no sabemos en qué momento, ¿no? Esto ya es un planteamiento existencial, ¿no? Pero viene este virus y nos los muestra así con claras evidencias, ¿no? Porque existencialmente, bueno, nosotros colocamos a la muerte muy lejos, pero el virus nos ha informado que la muerte la tenemos tan cercana y por eso ha originado también tantísimo dolor en familias, ¿no? Porque han habido familias, de verdad, con muchos miembros, ¿no? De pérdidas de varios integrantes de la familia, ¿no? Entonces, toda esta angustia, ¿no? Existencial, ya de por sí innata al ser humano, ¿no? La angustia, y aparte, ¿no? Tan contundente que se me hace este tema de la muerte, y con mis emociones que a lo mejor ni las regulo bien, ni las reconozco, ¿no? Entonces esto viene a ser, como decimos, un acabose, ¿no? Por eso nos ha impactado tantísimo, ¿no? Y al inicio yo revisaba, ¿no? Bueno, es que también me pusiste tarea, ¿no? Decir, bueno, de todo esto que ya ahorita ya tenemos ya como, decimos, no es tan viejo esto ya. Tenemos un año, ya tenemos antecedentes, ¿no? Ya como que nos estamos acomodando y sí, efectivamente el ser humano tiene esa característica de irse adaptando a todo, ¿no? Entonces nos vamos adaptando. Y bueno, yo me preguntaba con respecto a esta situación de vulnerabilidad y de las mujeres, ¿no? Hace ratito la maestra Belén, haciendo alusión a la doctora Emily, comentaba, no, ella es mamá, ¿no? O sea, tiene que lidiar, aparte de todo eso, tiene que lidiar con esto de ser mamá. Y eso es algo que yo he estado, bueno, ahora, bueno, a raíz, maestra Tania, con esta tarea que me diste de estar participando y estar, lo hago con mucho gusto, bueno, también, ¿no? Digo, bueno, ya de por sí la pandemia nos coloca en esta situación, ¿no? De movilizarnos emocionalmente. Hay el reconocimiento de grupos vulnerables. Pero bueno, y del lado ya de esta cuestión de género, la mujer, también como grupo vulnerable, de qué manera está vivenciando, aparte de todo, ¿no? De que nos ha tocado parejo. Y bueno, aquí sí retomo esto, ¿no? De la maestra Belén dice, bueno, tomémoslo algo así como de una vivencia real y directa, ¿no? ¿Cómo has vivenciado tú esta cuestión de la pandemia? Y fíjense que yo lo que observo es cómo se han como perdido los límites, el espacio, los límites de la privacidad. Y en la cuestión de la mujer, como el hecho de ser la mamá, la pareja, como que no tiene chance, ¿no? De tener sus límites de privacidad, ¿no? Y si yo estoy consciente de que necesito mi espacio, lo puedo reclamar. Pero hay mujeres que no tienen tan consciente el hecho de esta necesidad. La necesidad la pueden experimentar, ¿no? O sea, la sensación de incomodidad por ser invadidas, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha tocado ver, por ejemplo, que hay niños que si está su mamá viendo su programa, por ejemplo, llegan y le dicen, mamá, ¿tengo hambre?
¿no? Ahí se transgredió el espacio de, a lo mejor, de solaz esparcimiento de la madre, ¿no? Y dice, bueno, me tengo que parar, pues, porque tiene hambre, ¿no? Pero como que esta violentación de los espacios, ¿no? Que lo he pensado, no sé si esto sea una cuestión, una generalidad, no lo sé, pero creo que es un punto importante, ¿no? Sobre todo porque cuando hablamos de recursos que vamos a generar en el otro, creo que esto es un punto importante a llevar al darse cuenta, ¿no? Como decir, a ver, tu mujer, revisa si tienes un espacio para tu privacidad, si están clarificados los límites. Los límites son importantes para todos a nivel familiar y sobre todo en confinamiento. Si se hablaba al inicio acerca del impacto que tenían los espacios físicos, ¿no? No era lo mismo, ¿no? Hasta salían estos memes, ¿no? No es lo mismo estar en esas casotas con albercas, con canchas de tenis, ¿no? De golf, a que tú vivas en un departamento, ¿no? Si bien te va, y si no, hasta espacios nada más de una sola pieza, cambia el referente, ¿no? Entonces, los espacios, ¿no? Pero estos espacios, que no tan solo esto es el espacio físico, sino este espacio que tiene que ver con los límites de las necesidades del otro. ¿Cómo se los puede garantizar? ¿Cómo me los puedo yo garantizar? ¿Tengo condiciones para procurarme mis espacios? Y más allá, me doy cuenta que necesito esos espacios porque a veces los introyectos impiden que veamos que nos merecemos cosas, ¿no? Que merecemos tener un espacio. No, pero es que es mi hijo que me está pidiendo comida y voy a ser una mala mamá si no lo atiendo. Entonces, ¿de qué manera este introyecto cultural está repercutiendo en este elemento que va a ser importante para mí, ¿no? Entonces, creo que sí, ¿no? La pandemia ha trastocado muchos ámbitos, las emociones, pues sin lugar a dudas, ¿no? Ha resultado demasiado impactante, ¿no? Pero va a depender del organismo que lo reciba. Así es, doctora Elsie. Estoy de acuerdo con esto tan importante que nos comparte y es algo que se está viviendo día a día, los espacios, los tiempos y el ambiente, ¿no? Y bueno, ¿qué tan importante es sensibilizar y concientizar las emociones? Pues esto es vital desde el momento en que necesitamos tener una educación emocional. Cuando hablamos de las emociones, creemos que es un tema como ya gastado, ¿no? Se produce tanto con respecto a las emociones, ¿no? De que ya somos muy sabiondos. Pero realmente tiene tantas tonalidades una emoción. A veces estamos tan inmersos en otras cosas que no nos percatamos, ¿no? El darse cuenta de cómo vivenciamos. Cada quien va a vivenciar de manera diferente las emociones. Entonces necesitamos tener esta concientización con respecto a cómo se manifiestan las emociones en nosotros, ¿no? ¿Qué nombre le vamos a dar a la emoción? Porque a veces enmascaramos la emoción, a veces estamos muy enojados y realmente no es el enojo. A veces estamos muy tristes, muy nostálgicos, ¿no? Y también poder identificar que una emoción, como decía hace ratito, tiene tonalidades, ¿no? Podemos estar, dice, tengo miedo ante la pandemia, pero no tengo miedo que me rebasa, ¿no? Dice, a lo mejor te quedas en el temor, pero también hemos visto cómo esto se va potenciando más, ¿no? Ya de este miedo, ya derivar, como señalaba la maestra Belén, ¿no? Ya para que se desarrolle una sintomatología de un trastorno obsesivo compulsivo, estamos ya viendo a alguien que necesita de estrategias para poder lidiar con ese miedo. O sea, ya lo está rebasando el miedo, necesita de estas estrategias porque si no va a caer en el caos, ¿no? Entonces,
Creo que sí es importante toda esta cuestión de la educación emocional, algo que ya se ha venido trabajando. En educación básica, por ejemplo, se ha estado procurando que los niños, que los padres de familias vayan teniendo esta contención, pero para poder tener esta contención, primero hay que conocer cómo se presentan las emociones a nivel corporal, porque es distinto. La experimentamos, nuestra vivencia es diferente, nuestras historias de vida son diferentes, por lo tanto, la manera en cómo yo voy a experimentar estas emociones van a ser diferentes. ¿No? ¿Cómo las voy a identificar para que yo pueda ayudar? ¿No? Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿cómo identificar esto en sí mismas? ¿Cómo identificarlo a nivel familiar? ¿En qué punto me encuentro? ¿No? ¿En qué punto me encuentro de mi enojo? ¿Estoy sumamente enojada? ¿Estoy iracunda? ¿No? ¿En dónde estoy? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo experimento? ¿Dónde lo siento a nivel corporal? Las emociones descansan en el cuerpo. Y ahí tenemos la clave también para poder lidiar con ellas, ¿no? Lo corporal, ¿no? Y curiosamente, lo corporal, con el confinamiento, pues es algo que se ha descuidado muchísimo, ¿no? Entonces, pero pues también ahí tenemos la alternativa, ¿no? Sí, maestra, así es. Y como ha mencionado, estas emociones creo que si se guardan o si se reprimen en el cuerpo, ¿usted cree que estas influyen en nuestro desarrollo humano? O sea, ¿cómo el ser humano que ahora está lidiando con tantas emociones reprimidas, cómo será una vida así? ¿Qué ejemplos nos puede dar y de cómo influyen estas emociones en el desarrollo humano? Pues imagínense la parte de la interacción que tenemos nosotros con nuestro ambiente. Hacer contacto y hacer un contacto sano depende también de cómo nosotros estamos siendo conscientes de las emociones, ¿no? De lo contrario, pues para empezar a nivel corporal, yo creo que esto, ¿no? Cuando hablamos de somatizaciones, que es lo que más vemos, ¿no? Ahí empezamos a ver los estragos, ¿no? De no identificar la conducción pertinente para la emoción, ¿no? Entonces es como, en términos gestálticos, ¿no? Nos volvemos retroflectores, ¿no? Y esto es algo que estamos viendo continuamente, ¿no? ¿No? Dices, bueno, el confinamiento, ¿qué te ha hecho el confinamiento? Oye, ya, o sea, es la ingesta de alimento, ¿no? Es lo típico, ¿no? Subir de peso es el confinamiento. No, no es el confinamiento, es tu cuerpo. ¿Qué has hecho con tu cuerpo? O sea, emociones reprimidas, emociones que se quedan, ¿no? Se quedan en el cuerpo, no nos dejan, ahí están con nosotros, necesitan una conducción, necesitan llegar a su punto de contacto, al ambiente, buscarle la salida, pero cuando no se cuenta con estos recursos, bueno, el organismo hace lo que puede, se autorregula y de alguna forma va a mantener el equilibrio. Entonces ahí tenemos estas enfermedades psicosomáticas, ¿no? La ansiedad misma, o sea, es una forma de autorregulación, ¿no? La persona con su ingesta de alcohol u otras sustancias adictivas son formas de autorregulación. Es decir, la emoción que no alcanza a expresarse, que no se verbaliza, ¿no? O que no se expresa de alguna otra manera, va a buscar una salida, y si no busca esa salida en lo corporal, lo retroflectas, lo vas a tragar, ¿no? De diferentes formas, ¿no? El alcohol es una manera de tragar, es algo muy simbólico, ¿no? Va para adentro, ¿no? Porque una emoción también tiene un significado que necesita ser explicado, dicho. Al no ser dicho, bueno, pues se queda, se va instalando a nivel corporal. Ya entonces el terapeuta es el que tendrá que buscar el significado, ¿no? De por qué se ingesta, de por qué tanto fuma, de por qué se droga, ¿no? Pero realmente la emoción no, cuando no alcanza su punto de contacto,
donde tiene que ser expuesto, pues así como decimos, ¿no? El cuerpo paga los platos rotos, ¿no? Ahí vamos a tener, ¿no? Todas estas repercusiones. Los niños no escapan a esto, ¿no? Y tenemos a niños que se han vuelto más berrinchudos, niños que se han vuelto muy iracundos, niños en estados depresivos. O sea, a veces hablamos como que es inconcebible hablar de la depresión, ¿no? En niños. Bueno, sí se da también, ¿no? Tiene su impacto, ¿no? Y ahora, como señalaba hace ratito también, vuelvo a retomar a la maestra porque ha puesto en antecedentes, ¿no? Pero sí es algo que estamos observando mucho, ¿no? Y conmueve ver esto en la etapa infantil. Pero aparte de que te conmueve, también finalmente esto de conmoverte, porque finalmente la emoción tiene eso, ¿no? Que como te moviliza a hacer cosas, ¿no? Entonces interesa mucho estar en pro de la salud. Esto, por ejemplo, es algo en pro de la salud, ¿no? Nos moviliza a hacer cosas, ¿no? Entonces sí tiene estragos en lo corporal, lo no expresado, ¿no? Así es, doctora. Y bueno, ¿qué herramientas o recomendaciones nos puede dar ante este tema? ¿Qué hacer para cuidar nuestras emociones? Creo que empezar a darnos cuenta de cómo estamos vivenciándola, ¿no? Hacer como un mapeo, ¿no? De cómo están mis emociones, ¿no? ¿Qué recursos tengo? Recursos de afrontamiento. Y no tengo recursos, bueno, analizar desde esta parte de, pues a lo mejor el saber escuchar, ¿no? Porque a veces puede decir la persona, pues es que no sé, yo no sé ni cómo lidiar con lo que yo siento. Bueno, por lo menos escucha, porque a lo mejor el otro te puede acompañar y orientar, ¿no? Entonces esto es como, vuelvo a retomar el planteamiento gestáltico, ¿no? De las habilidades para contactar, ¿no? Hay que estar atentos en desarrollar habilidades de contacto. El darse cuenta es una de las habilidades básicas, ¿no? Me posibilita para que yo identifique esas áreas que necesitan un mayor reforzamiento en mi vida, ¿no? Darme cuenta cómo estoy viviendo, darme cuenta que a lo mejor me quedo callada ante una situación, estar atento de lo que aparece a nivel de pensamiento, estar atento a mi cuerpo. Las emociones nos informan, las emociones no son silenciosas. Lo que sucede es que no tenemos el momento para contactarlas. Por eso el darse cuenta es tan vital. Porque no sé, no puedo expresar lo que me está ocurriendo con palabras, no sé exactamente cuál es el significado de lo que me está pasando, pero puedo percatarme que algo no está bien a nivel orgánico. Me siento mal, así como cuando una persona llega a la terapia. No sé qué tengo, pero me siento mal, ¿no? No hay una clarificación cognitiva, pero el cuerpo te está informando. Y eso ya es algo significativo, es un paso importante. Percatarse, escucharse corporalmente. Practicar habilidades de contacto, ¿no? Saber recibir. También saber escuchar, saber ser asertivo. Entonces, estas habilidades nos van a ayudar mucho a interactuar con nuestro ambiente, a interactuar a nivel familiar, a nivel social. Y pues nos garantizan la salud, porque en tanto nos vamos dando cuenta de esas áreas que necesitan mayor reforzamiento en nosotros, estamos optando por la salud. Ya no queremos tanta toxicidad, ¿no? Queremos vivir de la sana, ¿no? Y sobre todo, para mí los espacios son importantes. Estos espacios que yo hablaba, este espacio personal, el espacio de la privacidad, ¿no? Hay que ganárselos, hay que hacer esos espacios, ¿no? Darse un chance, ¿no? De poder tener un espacio consigo misma, escuchar tu musiquita tú solita, ¿no? O de que te hagas una caminata tú,
¿no? Total la caminata, ¿no? Te vas a una zona en donde no hay tanta aglomeramiento y vas a ir tranquila. Si tienes miedo del contagio, pues no. Pues aquí bueno, también allí en Mérida, ¿no? Pero aquí en Tabasco hay un montón, ¿no? De estas áreas a espacios abiertos, al aire libre, ¿no? Pero tiene que ver con el espacio, con generarte tu espacio, ¿no? Yo creo que esa sería una gran recomendación. Bueno, a lo mejor porque eso es algo vital para mí, ¿no? Es como transmitirlo y decir, a lo mejor puede ser importante también para ti, ¿no? Y bueno, el conocimiento de las emociones y saber que tienen sus tonalidades. Aceptarlas y trabajar en aquellas que está siendo perjudicial en tu contexto, ¿no? Como la gran paradoja, ¿no? Del humanismo. Acéptate primero que tienes algo que está siendo muy desagradable para ti, pero en tanto no lo aceptes, estás enojado con esa polaridad, no hay la posibilidad de poder hacer algo diferente. Entonces, empieza por aceptar que hay algo que no está funcionando, que de allí van a venir alternativas. Así es, doctora. Muchas gracias por compartirnos sus recomendaciones. Claro, cada una desde su punto de vista, desde sus experiencias, todo lo que han vivido, no solo como profesional, sino como madre, pareja, amiga, hermana, etcétera. Y pasamos al tema de adaptabilidad de las mujeres sobre sus distintos roles con la doctora Emily Espadas. Doctora Emily, desde su experiencia personal como lo profesional, de acuerdo a lo que ha observado con sus pacientes y en esta sociedad para usted, ¿cuáles son las principales problemáticas que una mujer puede padecer o afrontar durante una pandemia? Pues muchas gracias, Tania. Ya quiero retomar algunos puntos que hablaba la maestra Belén y la doctora Elsie, y que se vinculan, ¿no? Creo que estamos como sintonizadas, pero una de las que yo he notado, tanto a manera personal como en las orientaciones parentales que brindo, es esta jornada de repente a las que se han visto metidas las madres en lo particular, en donde hay que atender el hogar, hay que atender el trabajo y hay que atender la educación a distancia de los hijos. Entonces, yo creo que hay mucha saturación y a esta triple jornada se ha juntado, porque eso lo he visto recurrentemente en las asesorías, sobre todo, es porque luego, ¿no? O las tías, pues ha sido un riesgo, un grupo en condición de vulnerabilidad ante el COVID. Entonces no han estado en casa, porque no queremos exponerlas. Entonces dejamos a las abuelitas en su casa, las cuidamos, las atendemos, pero quizás no nos ayudan. Entonces, esta triple jornada y la falta de apoyo para las madres que trabajamos ha generado altos índices de estresores. Y coincido mucho con lo que decía la doctora Elsie. Las mamás en general no nos damos autocuidado. Hay una serie en Netflix ahora, híjole, creo que se llama Vecinos o Vecinas, no estoy muy segura. Y al spoiler, si no la han visto, uno de los personajes dice, yo ya aprendí gracias a mi vecina, tengo que dar mi tiempo, porque era como la vecina rica y ella se gana una casa, ¿no? Y venía en condiciones económicas adversas. Entonces, darnos el tiempo es fundamental. Y hemos tenido pocos momentos y espacios de autocuidado, porque terminamos de trabajar y luego tenemos que hacer las labores del hogar. Entonces yo creo que eso ha sido altamente estresante, aunado a ello que pues vivimos en uno de los países que más condiciones de violencia tienen. Entonces más el estrés que genera el vivir en una relación con índices de violencia, ¿no? O tristemente, híjole, a mí me causaba tanto conflicto darme cuenta que muchos de esos niños que también viven, somos el primer país a nivel mundial de la OCDE en índices de abuso sexual infantil y que estaban encerrados con sus abusadores.
Entonces, claro que eso ha sido altamente estresante, ¿no? Las instituciones todavía están buscando estrategias y no hay muchas opciones. Entonces, todos esos altos factores estresantes, pues creo que representan grandes problemáticas. Y entre las cosas que yo he trabajado con esas mamás, ¿no? Es, por un lado, el cómo priorizar. Vamos a revalorar la educación, o por lo menos lo que yo hice. Mis hijas no estuvieron en educación a distancia. También son muy pequeñas, ¿no? La primera al kinder, la otra estaba en ambas estarán en kinder. Entonces, pues no, mis hijas no estaban inscritas y encontré esos que se llaman grupos burbuja, que le dicen acá en Mérida, no sé si en otros lugares del país también. Y meses ingresaron a un grupo, ¿no? Ingresaron a un grupo. Entonces, pues eso le permite quizás a las mamás como dejar a los niños siendo niños y niñas, ¿no? Conviviendo con otros, sin ninguna complicación de salud, por cierto, hasta el día de hoy, mis hijas. Entonces, y quizás a mí trabajar un poco más, ¿no? Trabajar un poco más y nuevamente extender mis redes. Eso por un lado. Por otro lado, continuar sensibilizando de algo. Usualmente, entre los que trabajamos con niñas, porque soy psicoterapeuta infantil, entre octubre y diciembre es cuando han empezado generalmente las canalizaciones de los centros escolares. Ya observaron las maestras, ya observaron el personal de psicología y terminan llamándonos algunos, recomendándonos a algunos profesionistas para observar la conducta de los niños. Este año no pasó eso. Este año no hubo ninguna institución educativa que refiriera a un niño. Es más, creo que les puedo decir que ayer y hace un mes, una psicóloga de una escuela ya me refirió a niños. Pero sí ha atendido niños. La ventaja ahora es que las madres están más sensibilizadas, como la ganancia en la situación que tenemos. Muchas mamás están viendo y padres a sus hijos con estos índices de estresores corporales, en efecto, con conductas de alta irritabilidad, con situaciones del estado de ánimo, con desánimo. Entonces, esas madres y esos padres han mostrado más sensibilidad y son los que están trayendo a sus niños y niñas, ¿no? E incluso cada vez más veo adolescentes buscando ayuda por ellos mismos y por ellas mismas. Entonces, dentro de las ganancias de estas situaciones problemáticas, ha habido gente que ha visibilizado más la salud mental y ha recurrido a ayuda cuando quizás no era algo que antes hubiera sucedido. Entonces, creo que han sido una de esas problemáticas, pero también lo he visto del lado de las ganancias. No sé si esto responde a mi pregunta, Tania. La pregunta, perdón. Sí, claro que sí, doctora Emily. Y bueno, ¿cómo maneja la situación usted de la pandemia en sus distintos roles, de lo familiar a lo profesional? ¿Nos puede compartir su experiencia en este punto? Sí, claro. Oye, pues voy a terapia, eso sí es. Regresé nuevamente a terapia, ¿no? Eso es una de las cosas que he hecho definitivamente. Es el espacio para mí, porque como bien decía la doctora Eli, las madres hemos interiorizado ideas acerca de estar para otros y dejarnos de último, ¿no? Entonces es una de las cosas. Yo pues voy a terapia. Otra de las cosas, he trabajado más que nunca mi relación con la comida. Me he metido a temas de alimentación intuitiva, he entrado a cursos que de manera personal me pueden ayudar, porque al no salir la gente se está comiendo sus emociones, ¿no? Y hoy sabemos que la comida también puede jugar ese papel, puede ser emocional, pero sin embargo no a través de una... Entonces eso he trabajado mucho y me he hecho mucho más consciente de meter esos temas a la consulta. ¿Cómo te estás relacionando con la comida? Eso es algo que también, ¿no?, he aprendido. Y también, pues, replanteando la educación, ¿no? El doctorado me ayudó mucho para eso, pero dije, no es tan importante ahora el desarrollo cognitivo de mis hijas formal, porque todos los días ellas aprenden algo. Entonces, priorizando quizás más escenarios de juego, sacando mi lado más sociable y hablando con mamás y de las mejores amigas para hacer citas de juego ocasionales. Lo hemos hecho como 4 veces, la verdad no tanto.
pero eso es una de las cosas a las que me he enfrentado. Y yo creo que lo que más me ha dado bienestar, definitivamente, como dice Belén, ¿no? Compartimos consultorio y es, aunque sea me paseo cuando vengo aquí, ¿no? O cuando estoy acá, esa es una de las cosas que creo que ha ayudado, que muchas madres puedan regresar a trabajar, porque ha activado quizás otra vez apoyos, ¿no? Ha activado la mejoría económica y también pues buscar estrategias para sus niños, ¿no? Yo creo que eso es algo que las mamás tenemos mucho. ¿Qué puedo hacer por ellas, no? Cómo estar atenta a sus emociones, cómo... Entonces, madres estamos siendo mucho más observadores, definitivamente, y hacer pausas. Hago lo que dijo hace un rato la maestra Belén. Me hago pausas en el día, me hago pausas antes de comer, me hago pausas antes de trabajar, me hago pausas, ¿no? O sea, creo que esos también son cosas que pueden ser tan sencillas que pueden, sin costo, pueden contribuir a nuestro bienestar. Así ¿Me es. escuchas, Tania? Sí, Gracias. y ahora sí ya. Y por último, Gracias. y ya nos mencionó uno de ellos, ¿qué estrategias y recomendaciones, o más bien qué otras recomendaciones, les compartiría a las mujeres para mejorar su bienestar ante esta nueva normalidad? Porque ya escuchamos, bueno, de las tres, el regular, el identificar, el concientizar las emociones, la salud mental, el hacer tiempo, espacios, darse su, aquí a veces le decimos su break, ¿no? Darse su momento, no solamente en la comida, en las emociones, tal vez en algo que a nosotros nos guste, ¿no? No sé, en hacer ejercicio, en arreglarte, pintarte el cabello, no sé, un sinfín de cosas, ¿no? Pero ¿qué otras recomendaciones para un bienestar en esta nueva normalidad? Yo sí considero que una de las que a mí más me ha ayudado, y creo que a las madres también, es nuevamente plantear las neurociencias afectivas más información. Y yo creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Y continuar diciendo cómo quiero ser como madre, porque las madres tenemos culpa en general y los padres también por dos cosas, por cómo estamos cuando estamos y por qué no estamos. Entonces, por cómo estoy cuando estoy, estar plena y paciente, y para eso el autocuidado. Cuando no estoy es que están haciendo mi siento culpable. Entonces, yo creo que esa es una, ¿no? Fundamental, replantear y empoderarnos en nuestra crianza. Otra, pues yo creo que también es la esperanza, ¿no? El optimismo inteligente. Esta es una situación muy caótica y no lo voy a hablar. Creo que todas las personas en este mundo, así al unísono, hemos tenido alguna pérdida. Todas. O sea, es innegable ahora. Entonces, a través de la esperanza y el optimismo de cómo me puedo recuperar de esa pérdida que tuve, quizás de un familiar o alguna pérdida simbólica del trabajo, del hogar, ¿no? Mía para gente tiene secuelas de COVID y se está experimentando cosas fisiológicas que no había experimentado antes de eso. Entonces, a través de la esperanza, ¿no? Y cómo específicamente, pues de verdad buscamos en Google o en YouTube optimismo inteligente y mente en crecimiento. Es decir, cómo puedo superar esta adversidad que es temporal. ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿De qué manera me puedo hablar a mí misma para salir adelante? Entonces, eso, ¿no? A través de la esperanza, que es una de las emociones más lindas e importantes que existen y que a su vez genera resiliencia, ¿no? Esa es otra cosa. En una de mis disertaciones en el doctorado, el doctor Elías Góngora, que es el que prácticamente trajo a la península la psicología positiva y la península en general, él decía, porque fue mi asesor, Emily, creo que hay todos tenemos que depositar resiliencia, ¿no? Tenemos que hacer cosas que nos generen y abonen a nuestra fortaleza y a nuestra resiliencia. Y yo creo que es otra, es sacar algo bueno de este caos, ¿no? Aprender a hacer algo, o quizás
si es pedir ayuda o si es desarrollar una nueva, o si es emprender algo, ¿no? Pero buscar la resiliencia con los medios que tenemos. Yo creo que eso es algo con lo que me quedo mucho. Pues muchas gracias, Emily. Y pues sí, así es la vida. La vida se trata de aprender a aprender. Y pues muchas gracias a las tres por darme su conocimiento, por compartirnos sus experiencias, porque creo que es un tema muy importante ahora en esta normalidad. Y bueno, ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas a cargo de la doctora Nelly Rivera. Adelante, doctora. Muy buenas tardes tengan todos, estimados panelistas, estimados alumnos. Espero que esta charla haya sido de mucho provecho. Iniciamos con la primera pregunta. Tenemos a un alumno de la licenciatura en Administración, el alumno Marcos Leonardo Sánchez. Él solicita alguna recomendación para erradicar el miedo en esta pandemia. Maestra Emily, si gusta darnos alguna recomendación. Claro, por supuesto. Muchas gracias, maestra. Bueno, en primer lugar, yo creo y coincido con el mapeo corporal, ¿no? Hay que saber identificar que estoy experimentando miedo y cómo se siente en el cuerpo, ¿no? Dónde lo siento para poder nombrarlo. Esa en primera. La segunda es muy recordando como nuestros años escolares, respirar, y de verdad hay muchas herramientas ahí afuera y aplicaciones que hablan de mindfulness, de atención plena, respirar y llegar al momento. Ayer una chica de 18 años me dijo en consulta, descargué esta imagen de fondo de pantalla, está en inglés, así que igual y no lo digo bien. Me dice, el futuro, decía en inglés, es aquello que no ha llegado. El pasado es lo que ya quedó y no puedo cambiar. Entonces, al medio, ella decía, be here now. Estate ahora en el presente. Entonces, muchas veces nuestros miedos habría que analizar de qué manera, de algo que creemos que va a pasar y podemos estar viviendo como si ya pasara. Entonces, como nuevamente después de respirar, recordar el presente. ¿Dónde estamos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me distrajo? ¿Qué me provocó? Ok, lo etiqueto y continúo. Hay una serie en Netflix que se llama Headspace, que es una aplicación de mindfulness muy famosa en inglés, y yo se la sugiero. De verdad, ahora sí que muchas personas tenemos acceso a esas plataformas, y en YouTube, si no, está el canal Headspace. Entonces, esas son las que sugeriría, ¿no? Mapearnos y encontrar estrategias de calma. Y si no, si es permanente y muy insistente, buscar ayuda psicológica. Gracias, maestra. Muchas gracias, doctora. Lizeth Esmeralda nos pregunta, ¿algún lugar o institución que pudiera recomendar para recibir atención? Doctora Elsie, si pudiera recomendarnos algún lugar o institución. Aquí en Tabasco tengo yo entendido que el sector salud, ¿no?, está como muy abierto a recibir, ¿no?, como personas con estas necesidades de atención para la salud mental. Entonces, como ir acudiendo a estos lugares de asistencia a la salud, ¿no? Pero bueno, en cada colonia hay como estos centros de salud porque se le está dando mucho énfasis a la salud mental, ¿no? Y recientemente yo acabo de estar en una conferencia que dio el personal de salud y bueno, creo que ya están también en esta disponibilidad como para brindar esta atención, ¿no? No tanto como en hospitales, ¿no? Pero estos centros de salud sí cuentan con la atención a la salud mental. Entonces, puede ser un buen recurso. Ahora, de manera particular, yo tengo entendido también que hay como el Instituto Universitario Carl Rogers ofrece también como
en su clínica dirigida a la comunidad también brinda esta atención, ¿no? O sea, abierto al público, ¿no? Como para que puedan acudir, preguntar si hay ya se volvió a reactivar este tipo de atención. Sí, muchas gracias, maestra. Quiero externar, Gabriela Sánchez Rodríguez nos dice que fue una excelente plática. María Julia Brindis López, excelente plática, de mucha ayuda. Y una pregunta más para la doctora. A ver, dice, ¿alguna recomendación para erradicar o controlar la ansiedad en esta pandemia? Sí, doctora Erika, sí, Blanco, ¿nos podría hacer alguna recomendación? Belén Blanco. Belén, no alcanzo a leer. Está sí. muy pequeña mi pantalla. Disculpe. Adelante, adelante. No se preocupe. Muy bien. Primero que nada, quiero hablar desde un enfoque en el sentido más amplio como humanos y lo más natural que representa una emoción. Porque hace rato la primera pregunta que me hicieron a la doctora Emily me lleva también a esta misma respuesta, ¿no? Cuando dijeron erradicar el miedo. Y como que quiero ser clara que el miedo es una emoción humana y no va a haber nada en sí que la erradique, ¿ok? Al contrario, el miedo es una emoción natural, humana, y el miedo está muy ligado precisamente a la ansiedad, porque la ansiedad es como este estado de alerta que nuestro cuerpo empieza a percibir ante una situación alarmante y que comúnmente está en nuestra imaginación. O sea, muchas veces ni siquiera es algo real, solamente estamos imaginando que puede pasar algo malo y eso nos hace estar en un estado de alerta. Entonces, la ansiedad, como el miedo, es una invitación a contactar con lo que está pasando dentro de nosotros y nos está diciendo que algo, ya sea en la imaginación o en nuestro estado de alerta, nos está diciendo que algo puede pasar, pero que no es real necesariamente y que en este presente ni siquiera está sucediendo. Entonces, suena extraño tal vez para muchos, pero en el proceso cognitivo que yo les doy a mis pacientes cuando tienen altos niveles de ansiedad o cuando perciben mucho este miedo, es precisamente el miedo va a ser una invitación a contactar contigo mismo. Y a veces es muy difícil decir, ay, como yo no quiero contactar con la ansiedad, yo no quiero contactar con el miedo, precisamente lo que quiero es que se vaya. Pero justamente toda emoción nos quiere dar algo, nos está mandando una señal, nos está diciendo que algo está pasando conmigo mismo y mi entorno. Y si yo no me permito contactar con esa emoción, jamás voy a saber realmente para qué vino esa emoción, qué está representando esa emoción, cuál es su significado. Entonces, el primer punto para manejar estas emociones, como la ansiedad en sí, es aprender a conectarnos con nosotros mismos y a entender que esa emoción, cuando la permitimos sentir, en lugar de tratar de huirla, siempre pongo este ejemplo de una olla que se está hirviendo y que está bajo presión, es como querer tapar esa emoción, en lugar de quitarle la tapa y dejar ver qué es lo que quiere decir esa emoción, qué quiere sacar, qué quiere soltar. Entonces, un paso muy importante es justamente permitirnos sentir, aunque en ese momento vamos a percibir de que es un sentimiento muy adverso, muy negativo, y que precisamente eso es lo que está haciendo que nosotros no nos permitamos soltar ese miedo. Entonces, el miedo es como un mensajero que nos está diciendo, a ver, Belén, atiéndete, a ver, Tania, o sea, revísate qué está pasando, a ver, Elsie, a ver, Emily, o sea, algo que nos está mandando una señal en nuestro interior que nosotros todavía no hemos concientizado. Entonces, una parte importante que yo les diría es que le preguntes o te preguntes a ti misma es, ¿el miedo para qué vino a mi vida? ¿Qué quiere el miedo? ¿Qué quiere que yo me atienda que no he puesto atención?
¿Y qué es lo que estoy evitando sentir que no me he permitido conectar conmigo mismo? ¿No? Porque como bien dicen, puede ser tristeza, puede ser que estoy enojada, puede ser que estoy frustrada, y precisamente el miedo a veces como que se disfraza, ¿no? Entonces, hay algo ahí que está pasando que no ha sido atendido. Entonces, a nivel emocional, para que pueda esto calmarse, es directamente cuestionar y concientizar de esta emoción. Y ya el segundo paso sería llegar a ese punto máximo de expresión o de externalización de esa emoción. O sea, llorarlo, sacarlo, decírselo a alguien, contarlo, decírmelo a mí misma, aceptarlo. Y ya posteriormente, automáticamente, de verdad, créanme que si lo hacen a la primera ocasión, van a sentir una liberación física en su cuerpo, una liberación emocional. Y después van a ustedes a ver que cómo solito uno va recuperando ese estado de calma y de tranquilidad, porque también esto es una práctica. Y es una práctica a aprender a regularnos emocionalmente y a estar como en un estado mayor de estabilidad. Muchas gracias, maestra Belén, doctora Elsa, doctora Emily, muchísimas gracias. El comentario de Carlos Rafael Félix, las felicita a las tres, muy buena plática. Y tenemos un último comentario, Antonio Alberto Jiménez comenta, ha sido exposiciones muy interesantes de las diferentes panelistas. Un saludo a todas. Creo que todos tenemos que trabajar en ello y que nuestra mente pueda estar siempre en crecimiento, adaptarse más rápido a cada circunstancia. La maestra María Elena Erika Alejan felicita a las tres panelistas. Muchas gracias, maestra, por esa felicitación. Creo que es todo por el momento, no tenemos más preguntas. Cedo la palabra a la maestra Tania. Gracias, doctora Nelly. Y pues bueno, agradeciendo infinitamente de nueva cuenta a las tres por este tiempo y espacio que nos brindaron. Les vamos a hacer la entrega de una constancia virtual que posteriormente en su momento se las hacemos llegar. Y bueno, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en conjunto con la División Académica de Ciencias Económico-Administrativa y la Coordinación de Educación a Distancia de ASEA, otorga la presente constancia a la maestra Belén Blanco González, a la doctora Elsa García Domínguez y a la doctora Emily Espada Sosa, por haber impartido el panel titulado Condiciones vulnerables de las mujeres en pandemia, emociones y salud mental, una mirada a través del alma, realizada el 30 de julio del 2021. Esta está autorizada por nuestro director de la división, el doctor Luis Manuel Hernández Gobea. Y pues bueno, por último, si son tan amables de activar su cámara para la respectiva foto, por favor. Y bueno, gracias a todos nuestros invitados, alumnos, profesores, administrativos, y así como también a los que hicieron posible este evento, a nuestro coordinador de Educación a Distancia de ASEA, al maestro José Ramón Vidal Suárez, al ingeniero Gerardo Hidalgo, a la doctora Nelly Rivera, a la maestra Verónica Castro y una servidora, la maestra Tania Landero, y a ustedes por su presencia. Que pasen muy buenos días. Gracias. De nueva cuenta. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.